Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line? The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The Name Your Price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Cuéntanos, Gina, ¿qué tenemos? Estados Unidos mantendrá las actuales restricciones de viaje para entrar en su territorio durante los aumentos de los contagios con la variante Delta del coronavirus, que en el caso de este país ha provocado un fuerte aumento de los casos, Enrique. Por otro lado, la ciudad de Nueva York exigirá que todos sus empleados, todos, incluyendo maestros y policías, estén vacunados contra el COVID-19 antes de mediados de septiembre, o de lo contrario, tendrán que someterse a pruebas semanales, anunció el alcalde Bill de Blasio. Les cuento que la última víctima de un edificio de apartamentos que se vino abajo en el sur de la Florida, en Surfside, ha sido identificada, dijo un familiar el lunes, más de un mes después del derrumbe a mitad de la noche, que a fin de cuentas cobró la vida de 98 personas, lamentablemente. Y si tiene planeado viajar pronto, escuche esto, porque los pasaportes podrían tardar hasta 4 meses en llegarle para renovarlo o para pedirlo. El gobierno recomienda que los estadounidenses que tengan planes de viajar al exterior inicien este trámite al menos con 6 meses de antelación para no entrar en carreras. Estas fueron las noticias más importantes de hoy. Yo soy Gina Ulmos para el show de Enrique Santos. El show de Enrique Santos, con lo último de la situación en Cuba. Bueno, como ya sabemos, el 11 de julio decenas de miles de ciudadanos cubanos participaron en manifestaciones pacíficas en toda la isla de Cuba para protestar las condiciones de vida, exigir cambios, libertad. A todo pulmón están gritando y siguen gritando los cubanos. Como nos dijo nuestra amiga Janelle Gates, cubamissing.com es un website donde puedes ir, donde está el listado de las 700 y pico de personas que han sido arrestadas. Hay muchos que están desaparecidos y no se conoce el paradero de ellos. De nuevo, cubamissing.com. Ayer, Gina, se hizo una declaración conjunta sobre Cuba de parte del secretario de Estado de los Estados Unidos y un listado de los países que se están uniendo en una sola voz junto con los Estados Unidos en contra de la dictadura en pro del pueblo cubano. Así es, y estos países son Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea y Ucrania. Como bien dijiste, también el secretario de Estado de los Estados Unidos, todos ellos condenan los arrestos y detenciones masivos de los manifestantes en Cuba y exhortan al gobierno a respetar los derechos y libertades universales del pueblo cubano, Enrique. Ayer, 26 de julio, decenas de cubanos también llegaron en caravana desde Miami y otras ciudades de la nación para protestar frente a la Casa Blanca. Esas manifestaciones se han mantenido ahí desde el 11 de julio y como lo hemos visto en muchas ciudades del mundo. Y si Cuba está en la calle, el mundo también, y en España también. Conectamos con Yotuel, el cantautor de este himno, Patria y Vida, que se encuentra también en estos momentos en España, donde también ha organizado y lo hemos visto ahí codo a codo con muchos españoles, cubanos también, y otros amantes de la libertad, gritando por la libertad de su isla de Cuba. Yotuel, buenos días, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo estás tú? Todo bien, mi Aquí hermanito. estamos, como dice Michael Supo, estamos puestos, bro. Cuba está en la calle, el mundo también, como tú dices. Sí, definitivamente. A mí es triste por el lado de que los cubanos tienen que salir de su isla para conocer la libertad, ¿no? Y que sus nuevas generaciones y sus hijos conozcan la libertad y tienen que irse a diferentes partes del mundo para vivir y expresarse libremente. Pero a la misma vez es bonito ver la unión universal de tantas personas que aman la libertad, las cosas fundamentales que todo ser humano debería de poder disfrutar y que desafortunadamente sabemos que en la isla de Cuba no es posible. He estado ahí contigo aquí en Miami, en la calle 8, ahora te veo también en España, también con la bandera cubana. ¿Cómo te has sentido en estas últimas 2 semanas desde que sucedió todo en la isla el 11 de julio?
Hermano, he visto una conexión que no existía entre todos los cubanos del mundo entero. No solamente los cubanos, sino la gente que ama la libertad, la gente que ama la democracia y la gente que ama al pueblo cubano. Creo que por primera vez el mundo entero se une a favor del pueblo cubano y en contra del régimen, en contra de la dictadura. Y eso, aunque estamos viviendo un momento triste, también es un momento alegre porque no solamente los cubanos que salieron a la calle en Cuba con tanto valor arriesgaron todo, sino nos dieron aliento a nosotros para seguir luchando por ellos, ¿entiendes? Entonces, es una... ¿Qué menos podemos hacer? Como te dije en la entrevista la última vez, ¿qué menos podemos hacer nosotros que vivimos en libertad y que podemos ser los altavoces de esos cubanos que están en la isla? Gina, mi compañera aquí, acaba de dar el listado que emitió en el día de ayer el Departamento de Estado de todos los países que se unen en conjunto con los Estados Unidos para criticar, o sea, directamente apuntarle a la dictadura castrista y apoyar al pueblo cubano. ¿Te sorprende de que no hay más países en esa lista? ¿Y qué le dices tú a los países que no están en la lista? Le diría que esto es una cuestión de humanidad. Esto no es una cuestión de derecha ni de izquierda ni de ideologías, sino de humanidad. Y que el mundo entero tiene que unirse a la humanidad del pueblo cubano, a esto que hemos visto, a repudiar estos actos represivos contra manifestantes, contra un pueblo indefenso y desarmado, y que el mundo tiene que demostrar esa humanidad que tiene el mundo. Es el momento de mostrar la humanidad. Definitivamente. Y está mostrando unidad también con nuestros hermanos puertorriqueños, que hay que recordar que el 10 de julio, masivamente muchos artistas urbanos, muchos de ellos ni siquiera son cubanos, empezaron con a repostear y a retuitear, ¿no? Los mensajes con el hashtag SOS Cuba. Y ahora te vemos también a alguien que también ha sido un aliado por la libertad de los cubanos, Ricky Martin. ¿Estás planificando una especie de remix de tu canción Cuba Isla Bella? Sí, hermano, eso se nos ocurrió ahí en pleno Premio Juventud. Nos miramos los dos y dijimos, creo que es el momento de unir las dos islas. Creo que Puerto Rico y Cuba siempre ha sido de un pájaro las dos alas, y es el momento importante, ya que sin discriminar a otros artistas, sí siento que la masividad de artistas boricuas que salieron en defensa del pueblo cubano fue mayoritaria. Ozuna, Arcángel, Ricky, Farruko, todos, Daddy Yankee, Nicky Jam, Huayna, o sea, y siento que hay mucho vínculo de Cuba con Puerto Rico, porque al final tenemos la misma bandera con diferentes colores, o sea, solo hemos cambiado los colores. Entonces, creo que un remix de Isla Bella sería increíble. No sé, me imagino a Mar Anthony, a Gloria, a los Aldeanos, con Farruko, a Residente, Ricky, a Daddy Yankee, a Gente de Zona. O sea, creo que es el momento de mandar un mensaje al mundo de estar orgulloso de haber nacido en una isla, que nada nos quite el orgullo de ser isleño, de haber nacido en Cuba, de haber nacido en Puerto Rico, y de que nuestras dos islas son hermanas y que nuestras dos islas pueden cantarle al amor de la isla. Y una vez más, que la música sea la protagonista, como así lo fue Patria y Vida, que la música sea la protagonista a este reencuentro y a este sueño de libertad. Y poder cantar esta canción en una Cuba libre, boricuas y cubanos, ¿entiendes? Poder estar en medio de una plaza frente a millones de cubanos y cantarle a ese tierra, aquí nació mi canto y mi bandera, sonrisas que se cuelgan por la puerta. O sea, esa canción que tiene tanta necesidad de esa inyección de tu isla, que qué mejor momento ahora. La música, sin dudas, bueno, lo has demostrado, ustedes lo han demostrado con tu canción Patria y Vida, se convierten en la voz del pueblo, son poesías llevadas, tú sabes, acompañadas por la música que llega al alma, la música sana, la música une, trae mucha nostalgia, la música es muy, muy poderosa. Y increíble que en Cuba, obviamente, nada más decir Patria y Vida, solamente decir el nombre de tu canción, el coro de la canción, están reprimiendo personas. ¿Te sorprendió que la dictadura arrestara a Ángelo Troya, el responsable del videoclip en la isla? Dice la dictadura que fue porque él participó en las manifestaciones del 11
de Julio, pero sabemos obviamente de que ya le tenían el ojo puesto. Sí, hay un acecho muy grande a los artistas que han participado en esta canción, no solamente de la isla, sino desde fuera, ¿no? También la presión la sentimos Andy, la siente Ali, la siento yo, la siente Semer, la siente Funky, la siente así el Bastro. Pero yo digo una cosa, hay algo que ellos le temen y es a que estamos luchando por una causa justa. Uh-huh. Y cuando la causa es justa y cuando los valores son reales y cuando no hay nada que mueva este sentimiento, nada más que un sentimiento de libertad propio y digno y necesario, ellos no pueden luchar contra eso. Ellos pueden mover lo que sea, ellos pueden difamar a todos los que han querido difamar, a todos los que han querido acomplejar, a todos los que han querido sacarle trapo sucio. Nada de eso va a borrar Patria y Vida. Patria y Vida es del pueblo cubano, Patria y Vida es la consigna que decimos alrededor del mundo entero, y eso por más que quieran ensuciar al mensajero, por más que quieran callar al mensajero, ya el mensaje está. Ya no van a borrar Patria y Vida. Han intentado hasta decir que es una frase de Fidel, que hemos dicho una frase de Fidel, que estamos pagados por la CIA, que somos tal, que cuando gritaron presidente, que quién le quiere a esta gente. Pueden decir lo que quieran de nosotros. Es más, que lo digan. Yeah. Estamos en un país libre, es decir, nadie va a borrar Patria y Vida. Oye, ¿y cuánto paga la CIA para saber? Porque está interesante, a ver si me apunto yo también. Hermano, qué ridículo. Es increíble como la CIA, después que paga el FBI, sí. después ahora escuché que hay un fondo de $1 millón para los cantantes de Patria y Vida. Ahora escuché por Francia a otra persona que dice que todo está subvencionado por el gobierno de Estados Unidos. Te juro que yo y Randy nos miramos y Ale y decimos, caballero, nosotros hemos parado nuestras carreras. Todo el mundo sigue trabajando. Nosotros hemos parado nuestras carreras, nos hemos enfocado en usar nuestros teléfonos, nuestros medios de difusión de nuestra música en función de lo que está pasando en Cuba, que el mundo se dé cuenta y que el mundo se entere. ¿Entiendes? Pero no solamente, o sea, todos los que participamos en la canción, desde Yagán, desde Beatriz Luengo, desde Randy, mi esposa que es española, Uh-huh. que ella la causa de Cuba la defiende, pero la defiende porque me toca a mí, porque vive a mi lado. Ella ha prestado sus redes sociales para divulgar y para difundir todas las cosas que nos llegan de Cuba. Nosotros, o sea, más que sí, hemos ganado millones de corazones, hemos ganado millones de gracias. Ese es nuestro pago. Nuestro pago es ese cheque de la CIA se traduce en millones de cubanos que nos mandan mensajes de Cuba, nos dicen gracias por esta canción, gracias por llenarnos de coraje, gracias por estar con nosotros, gracias por transmitirnos esto que queríamos decir, gracias por este desahogo. Ese es el pago que nos han hecho nosotros. ¿Entiendes? Hemos hablado del poder de la canción y lo que tenías en mente y cómo se te ocurrió la canción cuando la escribiste, pero ¿te imaginaste en algún momento cuando tú estabas escribiendo esa canción que tú y gente de zona, ustedes se iban a convertir en la cara de este nuevo y la voz de este nuevo movimiento, de este nuevo levantamiento de los cubanos? Hermano, sinceramente, nosotros sabíamos que la canción tenía un mensaje poderoso. Poderoso porque era un desahogo real. Todo el que escuchaba la canción lloraba. Antes que la canción saliera, todo el que la escuchaba lloraba. Todo el que escuchaba se abrazaba y lloraba. Y ahí sí nos dimos cuenta que la canción ya venía con una carga emotiva potente, que conmovía desde niños hasta ancianos. Pero queríamos también hacer algo totalmente nuevo. No queríamos que esta canción fuera lanzada por un mayor. Salió un mi sello, que es un sello pequeñito. Tampoco queríamos que la publicidad viniera de parte de las grandes transnacionales como Univision, como puede ser Telemundo, y lo hicimos directamente. Nos sentamos en manos, buscamos a todos los youtubers cubanos, le dijimos 5 minutos antes, cojan este link, lanzamos la canción, desprevenido todo el mundo sin saber qué estaba pasando, y lanzamos la canción. O sea, fue algo netamente orgánico, puramente orgánico. Queríamos que fuera así.
Me encanta de que estás alzando la voz como siempre lo has hecho, que sigues gritando a todo pulmón patria y vida, no solamente en los Estados Unidos, pero en España también y en cualquier parte del mundo que te vayas a parar. Los planes para el concierto del 28 esto es el 28 de agosto, ¿no, verdad? Sí, sí. En el Miramar Regional Park Amphitheater en el sur de la Florida. ¿Va al concierto? Sí, hermano, va al concierto. Va al concierto porque al final me di cuenta que mi lugar es el escenario, mi lugar es estar con el público y también seguir, como yo decía, cada cual. Hay que seguir cada cual desde su rincón, desde su trinchera. You need a work schedule that fits your life, and Amazon has shifts that help you make the best use of your time. Whether you're a night owl, early bird, weekend warrior, or somewhere in between, discover the benefits of thinking outside the 9 to 5. You decide whether to seize the day or the night so you can get back to what matters most. Go to amazon.com/shifts to learn more. That's amazon.com/shifts. Amazon is an equal opportunity employer. Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line? The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The Name Your Price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose coxswain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law. Seguir alzando la voz por la libertad de Cuba y seguir conmoviendo a la gente. O sea, el que haga la obra de teatro, termina su obra de teatro y dice patria y vida, libertad para Cuba, y esas 300, 400, 500 personas que fueron al teatro a verlo se van con un mensaje patria y vida, se van un mensaje de libertad para Cuba. Los que hagan a show mío, los que hagan a show de personas, a show de Randy, a show de cualquiera que esté implicado en la causa de la libertad, a show de Farruko. Yo sé que Farruko va a terminar el show diciéndole libertad a Cuba descarecidad. O sea, sé que eso va a ocurrir. Entonces, yo paré estos desde el 11 hasta tenía 3 fechas, tenía un programa de televisión muy grande que también lo cancelé, porque me veía, no en la obligación, pero me sentía como que mi lugar estaba en defender a esos que no pueden hablar. Pero también me di cuenta, estando en España, que el escenario, que la tarima, que un show es precisamente el momento en que tú puedes decirle a 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 personas en el mundo entero, patria y vida, libertad para Cuba, luchemos por los derechos humanos en Cuba. Y creo que es el deber de cada cual seguir trabajando y seguir impulsando esta causa. Esa es tu herramienta, el escenario, la música, al igual que la herramienta mía es el micrófono, y hay que utilizarlo a su máximo, sacarle provecho. Saludos para tu hijo ahí, bendición para él. So, Yotuel entonces se va a presentar en el Miramar Regional Park Amphitheater en el sur de la Florida. Eso está en Miramar Parkway, ahí la 168. Toda la información estará disponible, por supuesto, en mis redes sociales el sábado 28 de agosto. Ahí estará Yotuel. Enrique, esto es una gira que habíamos planificado hace 4 meses. Era una serie de shows. De hecho, el tour se llamaba Patria y Vida Tour. Y era un show que la idea era esa. Era un show en el cual íbamos a hacer como un stage que parece un solar de La Habana. Y era como reivindicar desde aquí la música, reivindicar desde ahí los derechos humanos, reivindicar a través de la música mía que he hecho toda la vida, ya sea solo, ya sea compuesta para otros artistas, ya sea la que compuso con Oricha. Sí. O sea, es como vivir toda la música esa que yo he hecho en mi vida, que casualmente ocurrió todo esto el 11 de julio, pero me di cuenta ahora más que nunca que el Tour Patria y Vida debe continuar, y no solamente debe continuar, sino que debe expandirse a lo más alto que pueda, porque es un medio también de cómo denunciar las atrocidades que están cometiendo en Cuba. Ojalá que no dure mucho la reivindicación y que podamos decir en pleno tour, regresamos a Cuba a cantar. Ojalá. Y ojalá que pudiéramos decir eso. Y ojalá que eso se dé pronto. Yotuel, para cerrar, no sé si viste las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros, que es el diputado de portavoz en el Congreso
España y responsable también de las relaciones internacionales, criticó fuertemente a la dictadura y regañó ahí a todos sus compañeros ahí en España de no levantar sus voces en contra de la dictadura. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar eso. Increíble, fuerte las declaraciones de él. Sí, ese video anda por todo internet y me parece increíble cómo se conoce la realidad de Cuba, cómo se habla la realidad de Cuba y cómo se puede enseñar al mundo realmente qué es lo que está ocurriendo en Cuba, ¿entiendes? Creo que mucha gente habla del corazón, habla del conocimiento y habla también de la verdad a un pueblo. Yo creo que es el momento de apoyar al pueblo cubano. Ya se apoyó demasiado el régimen, ahora hay que apoyar al pueblo. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, porque mucha gente dice, no, es que yo he ayudado a Cuba, yo he mandado cosas a Cuba. No, tú has mandado cosas al régimen. Se le han mandado cosas al régimen. No se ha ayudado al pueblo cubano. Y una de las cosas que yo hablaba con Juan González, que tú también hablaste con él, que yo le pasé tu teléfono, era también impulsar una cosa y que me parece muy justa. Me parece que hay que eliminar este asedio que tienen con los cubanos americanos de ir a Cuba con un pasaporte cubano cuando tú eres americano. Yo creo que el cubano debería ir a Cuba con su pasaporte americano y que al mismo tiempo también se sienta protegido por la ley de su país, porque nosotros pagamos impuestos en Estados Unidos, votamos en Estados Unidos, tenemos una serie de cosas que por ser ciudadanos tenemos que hacerlas en Estados Unidos, y cuando salimos a cualquier lugar del mundo con el pasaporte americano, en España, en cualquier lado donde yo entro con mi pasaporte americano, América me responde como un ciudadano americano. ¿Por qué no sucede igual en Cuba? Tenemos que abogar todos los cubanos, decirle sí. Igual queremos ir ahora a darle medicina a nuestros propios cubanos. Queremos entregarle de mano a mano, queremos entregarle de mano a mano el dinero a nuestra familia, pero con una condición. Queremos entrar como americanos. Queremos entrar con el pasaporte del país donde vivimos, que es Estados Unidos. Ya que nosotros no tenemos derecho a voto, ya que en Cuba no nos dejan votar porque vivimos fuera, entonces entremos con el pasaporte que nos corresponde, el americano, y así estar protegidos por la ley americana. Eso puede ser un buen punto, porque hay tantos cubanos que quieren ayudar a su familia, pero tienen miedo porque han puesto en su Facebook, abajo de la dictadura, han puesto en su Facebook muchas cosas, y siento que han puesto eso porque han gozado de la libertad de expresión que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no regresar a Estados Unidos, a Cuba, siendo americano y entrando con tu pasaporte americano? Right. Yo tuve el Patria y Vida. Te admiro, te quiero, un abrazo y nos vemos el 28 de agosto en Miramar. Bendiciones. Igual, mi hermanito. Gracias. Yo tuve desde España, Patria y Vida, aquí lo tienes. 844 y es Enrique, línea directa. Por mensaje de texto también te puedes comunicar con nosotros al 23813. SOS Cuba. Escuchas el show de Enrique Santos. Ya se acabó. 60 años, 30 dominó, mira. Se acabó. 259 yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, 30 dominó. Patria y Vida. Le mencioné a Yotuel aquí ahora, Iván Espinosa de los Monteros, el diputado portavoz en el Congreso de España. Si no has visto las declaraciones de él en el Instagram, te invito a que lo veas. Y aquí parte de su speech muy fuerte. Señores de Podemos, es un insulto al pueblo cubano que ustedes digan que están eligiendo libre y soberanamente absolutamente nada. No pueden elegir nada porque gente como ustedes están apoyando el régimen. Cuba grita libertad, lo lleva clamando durante décadas a través de los testimonios de disidentes, de presos políticos, de cantantes, de poetas, de periodistas independientes, sindicalistas. Pero estos días ha sido el pueblo cubano, que ya no puede más, quien ha perdido el miedo y ha salido en masa a las calles de la isla en unas manifestaciones que estamos siguiendo, sí, con mucho interés y también con mucho sentido de solidaridad. Dicen que protestan por la escasez generalizada de alimentos y de medicamentos, pero hay algo más. Y es que ya no gritan patria o muerte, eso que les gustaba a ustedes tanto. Ahora gritan patria y vida. Patria y Vida, canción compuesta hace solo unos meses por jóvenes artistas cubanos que se ha convertido en un himno de dignidad. ¿Y saben lo que han hecho con esos jóvenes artistas cubanos? Los han encarcelado, como a Michael Castillo o Sorbo. Y es que la respuesta del régimen ha sido de una dureza feroz.
por parte de la policía y del ejército, pero también por las turbas organizadas por el régimen, que ustedes de eso algo saben, que ha lanzado a los llamados revolucionarios como ustedes a que tomasen las calles y se enfrentasen a los manifestantes. 844 Yes, Enrique, ¿te sorprende que más países no se están uniendo? Ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos dio un listado, esto fue en una declaración conjunta sobre Cuba, que dice: nosotros, los ministerios de Relaciones Exteriores de Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, Macedonia, gracias Gina, Sí. Se dice Macedonia del Norte, Macedonia. Polonia, ¿quién más está en esa lista? Está República de Corea. Y Ucrania, y por supuesto el secretario de Estados Unidos. Todos ellos condenan los arrestos y todo lo que está pasando en Cuba. Y es verdad, me sorprende que otros países no se unan a esto abiertamente y hablen. 844 Yes, Enrique. Si quieres hacerle un llamado a tu país como de Latinoamérica, llámanos. 844 Yes, Enrique. ¿De qué país eres? Y si te unes con nosotros, y si no tu país, que tú te unes, que se escuchen las voces también de los amantes de la libertad de diferentes países, aunque no sean cubanos. Y le agradecemos a todo el mundo que se ha unido, obviamente, en este movimiento, se han solidarizado, obviamente, con el pueblo cubano, que está pidiendo desesperadamente libertad. 844 Yes, Enrique. Le pregunté a Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, ¿por qué piensa él que más países no se unen? Los cubanos hemos dado una cuota muy alta de sangre a través de estos 62 años, no solamente en los paredores de fusilamiento, sino también en las lomas de Cuba, en el estrecho de la Florida, luchando contra esa dictadura. Y los Estados Unidos y la comunidad internacional en muchísimas ocasiones no solamente han permanecido indiferentes, sino que nos han atado las manos. El movimiento Democracia, para hacer las flotillas, tiene que lidiar con una serie de obstáculos enormes, y en varias ocasiones se nos han confiscado las embarcaciones, hemos tenido que llevar al gobierno ante las cortes, hemos tenido que hacer huelgas de hambre, desobediencia civil y todo eso para defender el derecho a luchar, y somos el único grupo en todos los Estados Unidos que tiene un decreto presidencial en su contra para que no entremos en aguas cubanas, mientras que los barcos americanos nos pasan por el lado y entran en cada flotilla. Esa es la realidad. Uno puede soñar, pero esa es la realidad. ¿Por qué lo hacen? Son intereses geopolíticos que uno a veces no alcanza a comprender, definitivamente infames. La política, nadie dijo que era una cosa santa, desgraciadamente, y lo que nosotros demandamos, exigimos, es que no se nos aguanten las manos, que nos dejen luchar. Toda esa juventud que hay en las calles dentro de Cuba, lo que quiere es luchar. Lo que queremos es poder nosotros los cubanos hacer las cosas y que nos apoyen, porque vivimos en un mundo interrelacionado. Hacemos cosas para ir a otros planetas y hacemos cosas para ir a otros lugares, a ayudar a otros pueblos, y al pueblo de Cuba se le mantiene no solamente la indiferencia, sino muchas veces con la esposa puesta para defender a esa dictadura. Yo creo que es hora, por ejemplo, de derogar el decreto presidencial ese miserable que nos han quitado a nuestros barcos. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos puede hacer muchísimas cosas y rápido por Cuba, pero todo parece en cámara lenta. Ha hecho cosas positivas y yo lo aplaudo, pero hay muchas otras cosas que pudieran hacer y ¿qué están esperando? Que se aplaque la cosa dentro de Cuba. 844 Yes, Enrique, 844-937-3674. Ha habido asesinatos, disparos, torturas, desaparecidos, más de 400 personas de cuyo paradero todavía no sabemos absolutamente nada. Se ha decretado un apagón informativo en toda la isla, se ha suspendido Internet y más de una veintena de periodistas que se sepa han sido encarcelados, como lo estuvo, por cierto, la periodista de ABC, Camila Costa, que actualmente simplemente cumple arresto domiciliario por informar. Dictadura. 4 sencillas sílabas para definir un régimen, el cubano, que lleva 62 años oprimiendo a su propio pueblo y que, sin embargo, este gobierno es incapaz de pronunciar. El gobierno y algunos de ustedes, que, por cierto, luchan valientemente contra el régimen de Franco 46 años después de su muerte, pero son ustedes incapaces de pronunciar la palabra dictadura ante un régimen que hoy oprime a nuestros hermanos cubanos. 844 Yes, Enrique. Ahí está María. María, ¿qué país representas? ¿Cómo estás, María? Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy argentina.
nací en Argentina y he vivido un poco más de la mitad de mi vida aquí en Estados Unidos. Vine a los 14, tengo 34. Bienvenida al show, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Yo siempre los escucho. Me he ganado varios premios con vos. Muchísimas gracias por todo y muchas gracias por dedicar tu show a este caso tan importante. Yo te quería responder con tema a los países que nos están uniendo. En caso a mi amada Argentina, no creo que se vayan a unir porque lamentablemente Argentina va para el mismo camino que Cuba. No tienen medicamentos, no hay comida y la gente no quiere ver. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Hay muy pocos, y te estoy hablando de mi familia, ¿ok? Hay muy pocos integrantes en mi familia que entienden de que no viven en un país libre, porque trabajar todo un mes y que el dinero que vos ganás para un mes no te alcanza para darle de comer a tus hijos, eso no es un país con libertad. Mi tierra va a terminar como ha terminado Venezuela y como ha quedado Cuba por muchos años. Yo estoy, como mujer latina, orgullosa por los cubanos. Tuve la bendición de conocer a un hombre cubano que se llamaba Ramón, don Juan Ramón, y él era cubano. Él estuvo preso en Cuba por muchísimos años, fueron 20 y algo de años. Él murió a los 88, si no me equivoco, 87, 88, por un cáncer que le dio en su cerebro. Pero tuve la oportunidad de conocerlo. Él fue el abuelo de mis hijos, abuelo postizo, no de sangre, abuelo postizo, pero fue el abuelo de mis hijos, y él nos contaba cómo él pasaba hambre, cómo él tenía que robarse los gatos de los vecinos para poder alimentarse, cómo se lo llevaron preso por defender a una persona que le estaban golpeando y lo metieron preso por 20 años por defender a alguien, y él no le daban de comer en la cárcel y él tenía que comer huevos podridos. Las historias que él contaba parecían una historia de una película de horror, pero fue la vida que él vivió en su amada isla Cuba y murió sin poder volver a ella. Y por eso nos toca a nosotros contar esta historia tan triste, que es sacado de una película de horror, de terror definitivamente. Que en paz descanse tu amigo Ramón. Gracias, María, por solidarizarte también con el pueblo cubano. Buenos días, Chuchi. Sí, buenos días, Riquito. ¿Cómo estás, hermano? Te escuchamos. Un saludo a todos ahí, fuerte abrazo, un beso para todos ahí. O'Reilly Auto Parts will help you find just the right parts, products, and accessories for your car so you can get the job done right the first time. We'll also test your battery and check engine light, change your wiper blades, and refer you to a repair shop if needed. Trust our professional parts people. We're here to help you keep your car on the road. Stop by O'Reilly Auto Parts today or visit O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto Parts. Las vacunas contra el COVID-19 están aquí y eso significa que es momento para parrilladas, caminatas, bares, fútbol, abrazos, vacaciones, playas, películas, en el cine, claro, bodas, cumpleaños, conciertos, amigos, más que amigos, citas, botes, fogatas, viajes, sol, tacos. Haz más de lo que te gusta, Washington. Vacúnate. Para más información, visita vacunatewa.org. Contento, hermano, por la explosión esta tuya. Ha sido fuerte, la explosión ha sido fuerte. Siempre te has declarado, siempre te has manifestado, pero ahora has estado fuerte ahí, de corazón tengo que reconocerlo. No, y hay que reconocer que esto es lo que me toca a mí, tú sabes, y es lo que nos toca a todos nosotros que vivimos en un país libre, alzar la voz por aquellos que no tienen libertad, que no tienen los derechos que tenemos nosotros, desafortunadamente. Y más cuando es un genocidio en tiempo real, y yo lo sigo repitiendo, y esto es algo que no ha estado pasando, esto no es de ayer para hoy, esto es hace 62 años. Y primera vez en la historia que se levantan los cubanos con esta fuerza, ¿cómo vamos a ignorarlos? Ajá, ahí está. You know? Oye, mi hermano, lo que me sorprende y lo que no debería, o sea, lo que no me sorprende y no debería no sorprender a ninguno. Mira la lista, a ver si ves a España, a Italia, a Inglaterra, a Francia. Las grandes esa es la guara, potencias no esa es están la ahí. guara con los dictadores de Cuba, men. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo veo la lista y yo digo, wow, qué cool. Y qué bueno que Estados Unidos está como debe de ser, porque somos los que promovemos la democracia a nivel mundial. Y esto es democracia y tenemos la Constitución y todos los derechos. Y cuando le conviene a los Estados Unidos, empujamos esto en diferentes territorios que no son americanos. Bien. Pero ahora, ¿cómo es posible que más países, o sea, le importa más el dinero y las relaciones
a todos estos países que tú no ves en la lista? No es que sean más países, Enriquito, es que son los países del mundo, los salvajes. ¿Dónde están? You're absolutely right. ¿Dónde están estos países más poderosos y más grandes? ¿Dónde está España? ¿Dónde está Inglaterra? No, porque en cada país de eso, hay muchos políticos que tienen intereses en Cuba, que tienen hotelitos escondiditos en Cuba, que tienen cositas en Cuba, que tienen su mecánica en Cuba y que están lavando el dinero con la droga y con el tráfico de mujeres y el diablo lo que hay formado, muchachos. Es horrible, Chuchi, te digo verdaderamente. Gracias por llamar. El show de Enrique Santos, con lo último de la situación en Cuba. Bueno, Gina, en el día de ayer se dio un listado de países que están condenando directamente a la dictadura castrista, uniéndose a los Estados Unidos en contra de la dictadura y en pro de el pueblo cubano. Así es, y este comunicado dice: nosotros, los ministros de Relaciones Exteriores de Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, República Checa, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República de Corea y Ucrania y el secretario de Estados Unidos condenamos los arrestos y detenciones masivas de manifestantes en Cuba y exhortan al gobierno a respetar los derechos y libertades universales del pueblo cubano, incluido el libre flujo de información a todos los residentes en la isla. Sabemos que el 11 de julio decenas de miles de ciudadanos cubanos participaron en las manifestaciones pacíficas en todo el país para protestar por el deterioro, obviamente, de las condiciones de vida y exigir cambios, gritando libertad a todo pulmón. Y ha sido increíble Gina, que más países no se han unido. Y aquí es donde te das cuenta de que hay intereses creados, que está la política involucrada también. El dinero también le importa a muchos otros países y le importa menos la gente. Y creo que es importante resaltar y hablar de las voces que están la gente que está alzando sus voces por el pueblo oprimido de Cuba y por la gente que están sufriendo en tiempo real un genocidio. Y una de esas personas que hay que aplaudirlo, y verdaderamente tengo escalofrío cada vez que escucho el speech de él que vimos desde España la semana pasada, es el diputado español Espinosa de los Monteros de Simón. Señores de Podemos, es un insulto al pueblo cubano que ustedes digan que están eligiendo libre y soberanamente absolutamente nada. No pueden elegir nada porque gente como ustedes están apoyando el régimen. Cuba grita libertad, lo lleva clamando durante décadas a través de los testimonios de disidentes, de presos políticos, de cantantes, de poetas, de periodistas independientes, sindicalistas. Pero estos días ha sido el pueblo cubano, que ya no puede más, quien ha perdido el miedo y ha salido en masa a las calles de la isla en unas manifestaciones que estamos siguiendo, sí, con mucho interés y también con mucho sentido de solidaridad. Dicen que protestan por la escasez generalizada de alimentos y de medicamentos, pero hay algo más. Y es que ya no gritan patria o muerte, eso que les gustaba a ustedes tanto. Ahora gritan patria y vida. Patria y vida, canción compuesta hace solo unos meses por jóvenes artistas cubanos que se ha convertido en un himno de dignidad. ¿Y saben lo que han hecho con esos jóvenes artistas cubanos? Los han encarcelado, como a Michael Castillo o Sorbo. Y es que la respuesta del régimen ha sido de una dureza feroz, por parte de la policía y del ejército, pero también por las turbas organizadas por el régimen, que ustedes de eso algo saben, que ha lanzado a los llamados revolucionarios como ustedes a que tomasen las calles y se enfrentasen a los manifestantes. Ha habido asesinatos, disparos, torturas, desaparecidos, más de 400 personas de cuyo paradero todavía no sabemos absolutamente nada. Se ha decretado un apagón informativo en toda la isla, se ha suspendido Internet y más de una veintena de periodistas que se sepa han sido encarcelados, como lo estuvo, por cierto, la periodista de ABC, Camila Costa, que actualmente simplemente cumple arresto domiciliario por informar. Dictadura. 4 sencillas sílabas para definir un régimen, el cubano, que lleva 62 años oprimiendo a su propio pueblo y que, sin embargo, este gobierno es incapaz de pronunciar. El gobierno y algunos de ustedes, que, por cierto, luchan valientemente contra el régimen de Franco 46 años después de su muerte, pero son ustedes incapaces de pronunciar la palabra dictadura ante un régimen que hoy oprime a nuestros hermanos cubanos. Y hacerlo, y decirlo, y reconocerlo es importante porque implica una elección moral que sitúa la defensa de los derechos humanos como un aspecto central de la política exterior de España y que ofrecen un apoyo internacional importantísimo para quienes desde dentro de Cuba, desde dentro de la isla, están luchando por la libertad. Porque Cuba no es cualquier país. Los lazos que unen al pueblo cubano con el español son estrechísimos. Por eso se espera de España una posición de liderazgo en Cuba, como en toda Iberoamérica, que no estamos observando, por desgracia, en este gobierno. Al revés.
Si algo define la actitud por parte de este gobierno es la tibieza y la equidistancia. Cuando la nueva portavoz del gobierno le pregunta si Cuba es una dictadura, responde que España es una democracia. La vicepresidenta primera prefiere no poner etiquetas a las cosas. El ministro de Asuntos Exteriores sigue la crisis cubana con mucho interés. Y Borrell, jefe de diplomacia europea y anterior ministro de este gobierno, responde hablando del bloqueo, igual que algunos de ustedes, algunas de sus señorías de RC y de Podemos, que sorprendentemente se han puesto hoy a defender el libre comercio. Bienvenidos al siglo XXI, llegan con 100 años de retraso, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y miren, a los que hablan tanto de bloqueo le respondía el otro día un tuitero con bastante acierto que decía: el bloqueo no prohíbe pescar en Cuba a los pescadores, lo prohíbe la dictadura. El bloqueo no decomisa las cosechas a los campesinos, las decomisa la dictadura. El bloqueo no impide a los cubanos tener negocios libremente, la dictadura sí. El bloqueo no destruyó casi todas las centrales azucareras, las textileras, las fábricas de zapatos, las de conservas. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que te paguen el salario con pesos sin valor, mientras te venden en tiendas especiales en dólares o en euros todo lo que vale la pena poseer. La dictadura sí. El bloqueo no es el culpable que les den palos y encarcelen a los cubanos por pensar diferente al Partido Comunista y expresarlo en voz alta como supuestamente permite la Constitución. La dictadura sí. El bloqueo no es responsable de que en Cuba haya cientos de presos políticos que no han cometido ningún delito. La dictadura sí. El bloqueo no explica que te manden dólares americanos o euros y la Western Union te entregue pesos inservibles a unas tasas de cambio a la mitad de lo que ofrece el mercado negro. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que el régimen construya hoteles lujosos mientras a los cubanos les caen los techos en la cabeza. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que los hospitales en Cuba estén asquerosos. La dictadura sí. El bloqueo no es culpable de que no haya agua en las casas por no mantener el sistema de acueductos y alcantarillado. La dictadura sí. Señorías, la izquierda se arrastra una vez más ante un régimen totalitario y lo hace cuando los que buscan una salida democrática más necesitan precisamente apoyo internacional. Por eso es urgente debatir cuanto antes una postura firme respecto a Cuba, que no sea cómplice de la dictadura comunista. Se acabó el silencio cómplice. Mañana se cumplen 9 años del asesinato de Osvaldo Payá, cubano y español, premio Sájarov de los derechos humanos. El gobierno cubano todavía no ha respondido y es el momento preciso para que el gobierno de España exija responsabilidades y esclarecer la verdad de una vez por todas. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Qué fuerte, el diputado español Iván Espinosa de los Monteros, y estaremos hablando con él en solamente minuticos en una entrevista exclusiva desde España, hablando directamente con el que acabas de escuchar, que está luchando por el pueblo, luchando por la libertad, y ha dado una tremenda lección moral a todos los españoles ahí en el Congreso. El diputado español Iván Espinosa de los Monteros con nosotros en solamente minuticos. Pero ahora quiero hablar con los Cazamos Fake News. Así se llaman en Instagram y también tienen un webpage, cazamosfakenews.com. Adrián González, que es el director. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Enrique. Un gusto estar por acá. Un saludo a toda tu audiencia. Igualmente, mi hermano. Cuéntame cómo nace este proyecto y desde cuándo existen y para qué existe Cazamos Fake News. Mira, nosotros somos un proyecto anti-desinformación venezolano que inició el año 2019 cuando casualmente un grupo de amigos, un grupo de personas que pertenecíamos a una red de WhatsApp donde intercambiábamos noticias, creamos una especie de grupo de discusión de noticias falsas. ¿Okay? A partir de allí, el proyecto empezó a recibir más personas, más venezolanos sobre todo, interesados en combatir lo que son las noticias falsas, la desinformación. Y bueno, entre todos creamos una especie de colectivo de voluntarios que ya lleva 2 años y que nos hemos encargado de analizar y desmentir información falsa y engañosa, sobre todo relacionada con Venezuela. Y sobre todo analizar toda esta maraña de fuentes que están generando noticias falsas, cuentas trolls y cuentas falsas en Internet. Me llama mucho la atención que ahora se están enfocando en lo que está pasando en Cuba. Sabemos que es un efecto dominó y lo que pasa en Cuba también tiene efecto en Venezuela y otros de nuestros países en Latinoamérica. Pero háblanos y explícale a todo el mundo la importancia de esto y el daño verdaderamente que hace una noticia engañosa. Sí, mira, hay muchas personas que, hablando sobre todo del tema de Cuba, ¿no? Eso nos ha pasado mucho en Venezuela. A veces nosotros difundimos información sin verificar, pensando que estamos como incentivando a las personas a salir a la calle, incentivando haciendo agitación ciudadana para que las personas se animen a protestar. Y realmente mucha de esta información es generada del bando opuesto, por parte del bando opuesto, como parte de operaciones psicológicas que lo que buscan es que luego de pasar esa emoción
de ver un montón de gente supuestamente en el malecón de La Habana, como vimos una fotografía por allí. Luego de pasar esa emoción, las personas entran en un estado de desmovilización, y precisamente esa es la idea, que las personas digan, bueno, pero realmente toda la información que corrió era falsa, realmente no había gente en la calle, realmente la protesta que hubo en Twitter fue artificial. Eso es lo que busca ese tipo de información, y por eso es que como ciudadanos nosotros tenemos que estar preparados, activados en grupos familiares, en grupos de amigos, para contrarrestar esa desinformación. Estoy curioso si nos puedes decir, o hasta cierto punto, cuánto nos puedes decir, cuáles son tus fuentes y cómo logras confirmar, desmentir o confirmar una noticia. Mira, nosotros hacemos un tipo de verificación muy específica, que es verificación utilizando fuentes abiertas. Fuentes abiertas significa que nosotros rastreamos en Internet si la información ha sido publicada anteriormente. Adrián, perdí a Adrián ahí. Hay problemas con la conexión, vamos a darle un par de segundos a ver si volvemos a conectar con Adrián González, director de Cazamos Fake News. Y le pido a todo el mundo que vaya. Gina, las noticias que ponen ahí es impresionante verdaderamente. Cazamos Fake News, @Cazamos Fake News en Instagram. Gina. Lo importante de no hacer copy-paste de todo, Enrique, no darle retweet a todo, ¿sabes? Muchas veces, y me pasa mucho con mi mamá, siempre hablo con ella de eso, porque ella está muy involucrada en la política de México, muy disgustada con el gobierno de México, entonces a veces retuitea cosas que aunque van con su modo de pensar, le digo, mamá, ¿lo googleaste en alguna otra fuente? ¿Sabes? Ir siempre a una fuente confiable de noticias en donde no quedes tú después como una mentirosa, ¿no? Mucha gente simplemente hace un retweet, lo copia y lo pega para otro lugar. No, y también eso pasa, Enrique, mucho con las personas mayores, como la mamá de Gina. Porque yo tengo una tía mía que hace lo mismo. ¿Tú viste que se murió fulano de tal? Digo yo, tía, ¿estás seguro? Sí, ella me llama a mí para que, dejándome saber. Date la exclusiva. Ajá, la exclusiva. Digo yo, tía, bueno, pero ¿qué pasa? Porque es cuestión de generación también. En la generación de nuestros abuelos, cuando tú veías una noticia, era válido, era confirmado. Cuando lo veías en un periódico, el periódico de hoy en día ahora lo vemos, pero digitalmente. Lo vemos en Instagram y lo vemos en Facebook. Lo que pasa es que en WhatsApp también, pero eso aguanta cualquier cosa y tú no sabes quién escribió eso. Y algo puede lucir legítimo, pero en realidad puede ser malintencionado, puede ser propaganda para hacer daño o para convencer gente de cosas que no son, o para manipular una noticia para manipular muchas cosas. Así que hay que tener mucho cuidado, no dejarse llevar, aunque lo que muchos de estos titulares tocan una fibra, tocan un sentimiento y al momento te provoca como que, wow, ¿cómo es posible? Y vivimos en un mundo de headlines, donde los titulares son lo que mandan y muchas cosas compitiendo por nuestra atención, y le hacemos caso así a lo que fulano es mala gente, tal y tal país hizo esto, lo otro, y a veces no hay tiempo para sentarse a leer la noticia completa, y ahí es donde se pone bien peligrosa la cosa. Adrián, te había perdido contacto contigo, pero aquí te tengo de nuevo. Hemos invitado a nuestra audiencia a ir a Cazamos Fake News. Y te felicito por todo lo que hacen ustedes ahí en tu página, Adrián, y que se dedican verdaderamente a desmentir toda esta propaganda y cosas que hacen muchísimo daño. Estoy curioso, ¿cuál ha sido la noticia más falsa que te tocó desmentir? De toda la noticia que han cubierto desde que ustedes lanzaron su página. Mira, yo creo que recientemente lo que ocurrió en Cuba es algo que es bastante importante, ¿no? Se difundió la información sobre que toda la tendencia SOS Cuba había sido impulsada desde Estados Unidos y utilizando cuentas bots en Twitter. Yo te estaba contando que nosotros nos tratamos de rastrear la información utilizando fuentes abiertas, ¿no? Y nosotros hicimos un análisis revisando, descargando tweets de la conversación que había ocurrido allá en Cuba, y nos dimos cuenta que sí hubo bots, pero realmente la mayoría de las cuentas eran cuentas de personas normales y corrientes. De hecho, la gran mayoría de las cuentas estaban tuiteando desde Cuba. Entonces, yo pienso que es bastante importante esa información conocerla, porque fue difundido inclusive por RT, que RT es un medio ruso que también tiene su portal en español, y eso llegó a muchas personas en Latinoamérica. Hay muchas personas que a esta hora piensan que la tendencia de SOS Cuba fue
fue impulsada por cuentas falsas creadas en Estados Unidos. Y eso es mentira, eso no es verdad. Explícanos rápidamente, Adrián, se me acaba aquí el tiempo y el diputado está conectado con nosotros esperándonos desde España. Pero rápidamente, Adrián, porque se escucha mucho el tema bots. Explícanos qué significa bots. Mira, una cuenta bot es una cuenta falsa creada para ser operada con un programa y publicar de forma automática tweets. Al hacerlo, nosotros podemos, o sea, las personas pueden crear muchas cuentas bots, generar de esta manera muchos tweets e inflar de forma artificial una tendencia para darle una relevancia exagerada a algo que realmente no es exagerado. Eso fue lo que se quiso decir con respecto a la etiqueta SOS Cuba. Pero no, sí hubo cuentas bots, algunas, pero la gran mayoría eran cuentas de personas normales y corrientes que estaban tuiteando de forma compulsiva porque era un día histórico, vamos a estar claros, el 10 y el 11, ¿ok? Pero bueno, con eso se quiso tapar una realidad y también se quiso desprestigiar la protesta digital. Eso nosotros demostramos que es mentira. En la página está publicado el artículo. Y una de las voluntarias de cubamissing.com, Janelle Gates, ayer nos dijo también que la dictadura está tratando de censurar o están reportando los videos de la represión en Cuba y reportando el hashtag SOS Cuba, tratando de reemplazarlo con el hashtag Real Cuba o Real Cuba, que también tiene un sinnúmero de diferentes fotos y videos de la vida bonita, ¿no? de Cuba y no de la represión. Adrián González, director de Cazamos Fake News. No lo seguía, los voy a seguir a ustedes ahora mismo, los felicito por lo que hacen y estaremos en contacto más a menudo. Adrián, muchas gracias. Por acá, Enrique. Thank you. A todos. Igual, mi hermano. Adrián González, director de Cazamos Fake News. A continuación, lo hemos escuchado desde la semana pasada. El video está súper viral. No me canso de escucharlo. Es más, si fuese cubano en la isla, yo votaría por él para que fuese presidente de Cuba. Estamos hablando del diputado español Iván Espinosa de los Monteros. Vamos a hablar con él desde España. A continuación. Señorías, la izquierda se arrastra una vez más ante un régimen totalitario y lo hace cuando los que buscan una salida democrática más necesitan precisamente apoyo internacional. Por eso es urgente debatir cuanto antes una postura firme respecto a Cuba, que no sea cómplice de la dictadura comunista. El diputado español Iván Espinosa de los Monteros a continuación en entrevista exclusiva aquí en el show de Enrique Santos. Buenos días. El show de Enrique Santos, con lo último de la situación en Cuba. Estamos en vivo también en Facebook Live, aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Desde la semana pasada hemos estado hablando de este video que está viral y no me canso de escucharlo. Y es la voz del diputado español Iván Espinosa de los Monteros ahí frente al Congreso en España, educando a todo el mundo. Y vamos a hablar, no educando, porque ya a esta altura, en el año 2021, el que no quiera entender y aceptar de que hay una dictadura cruel y asesina en Cuba, reprimiendo a su gente, es un ignorante. Diputado, gracias por tus palabras y mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Enrique, por tenerme en tu programa y un saludo muy cordial a todos tus seguidores. Para alguien en la posición así como la tuya, tomar esa postura, hablar de la manera tan directa que usted habló frente a sus colegas en el Congreso español, eso no, o sea, tiene que tener los pantalones bien puestos. No, eso no tiene ningún mérito. Lo que tiene mérito es lo que están haciendo los cubanos día a día, aguantando desde hace 60 años un régimen tiránico, un régimen dictatorial, un régimen de empobrecimiento, un régimen donde solo, como siempre, todo régimen comunista, las clases más pudientes, las clases dirigentes, la cúpula, la élite, vive de una manera lujosa, mientras que el resto del pueblo está verdaderamente viviendo una situación trágica, una situación de miseria, encarcelamientos, detenciones arbitrarias. Eso es lo verdaderamente heroico. Hablar aquí delante de 4 comunistas de pacotilla en España, eso no tiene ningún mérito. Lo que sí queremos es transmitir una señal de solidaridad, de cariño y de que estamos con el pueblo cubano. Que sepan aquellos a los que les pueda llegar nuestro mensaje que no les olvidamos, que no les tenemos al margen, que somos conscientes de su sufrimiento y que apoyamos su lucha por la libertad, por la democracia y por los derechos humanos. Yo nací en Estados Unidos, mis padres son cubanos, pero yo te lo agradezco en nombre de mis abuelos, de mis padres, en nombre de todo el pueblo oprimido de Cuba. Diputado, ¿por qué crees que más países no se unen en una sola voz también para criticar directamente a los responsables de esta opresión? Es difícil de entender, la verdad, porque hablamos de 60 años de represión en Cuba, pero también podemos hablar ya de más de 20 años de represión en Venezuela. Estamos viendo lo que pasa en Nicaragua con mucha preocupación, lo que probablemente y lamentablemente venga a pasar en Perú a partir de dentro de poco. En realidad todo
toda Iberoamérica está en peligro. España, de alguna manera, es un caso distinto, pero de alguna manera va por un camino también peligroso. No estamos todavía digamos, en ese estadio, pero estamos en ese camino. Tenemos un gobierno también socialista y comunista que es un enorme peligro para la convivencia. Pero el problema es que la mayoría de los políticos, la mayoría de los gobernantes, están entregados a una ideología completamente pasada de moda, pero muy izquierdista, muy enraizada en el marxismo cultural, que está haciendo mucho daño a Occidente, a nuestra sociedad y, desde luego, que está destrozando la sociedad iberoamericana a ambos lados del Atlántico. Está haciendo muchísimo daño, como siempre, en perjuicio del pueblo y en beneficio de unos pocos gobernantes que son los únicos que se benefician de estos sistemas. ¿Hoy en día crees que es una cuestión más de ideología o una cuestión más de negocio, de llenar sus bolsillos de dinero más que una ideología? Bueno, la ideología es con lo que manipulan a la gente. La ideología, digamos que es el espantajo con el que disimulan mientras están atracando al pueblo, ¿no? Es un negocio, claro que es un negocio. Tiene la parte de robo vía confiscación o vía impuestos a los ciudadanos, y luego tiene la parte de ingresos directos del narcotráfico en algunos casos, ¿no? Lo que se está conociendo de Venezuela es muy claro. El caso de Cuba también, la ligazón de los regímenes totalitarios con el narcotráfico, no solo en Iberoamérica, en otros países también, pero en lo que nos preocupa a nosotros, que es Iberoamérica, es un caso clarísimo. Por tanto, naturalmente que hay un negocio enorme. Por eso hablamos siempre de sanciones. Sanciones no para el pueblo, sino para los dirigentes. En el caso de Cuba, los castristas; en el caso de Venezuela, los chavistas, que están generando unos ingresos absolutamente espectaculares que disfrutan sus familias, muchas veces ellos mismos, por el resto del mundo. Cuando uno se pasea por España, lamentablemente, tengo que decirlo con dolor, se puede encontrar en las calles comerciales más caras pues a familiares de los dictadores o de los opresores del régimen cubano, del régimen venezolano, con bolsas de la compra, viviendo en casas maravillosas, inscritos en las mejores universidades y disfrutando del dinero que sus padres están robando al otro lado del Atlántico. Es una cosa tristísima y que de una vez tenemos que ponerle freno. Diputado, en su opinión, estas sanciones ¿funcionan verdaderamente? Bueno, no hay absolutamente ninguna duda de que las sanciones a los dirigentes funcionan. Porque una vez que han robado el dinero, si no lo pueden gastar, tiene muy poca utilidad para ellos. A mí me contaba en su momento un alto cargo norteamericano que las sanciones que estaban ejerciendo en Estados Unidos estaban muy bien, pero eran inútiles si no había sanciones en Europa también, porque esos mismos familiares de los cleptópatras que están robando al pueblo venezolano, cubano, nicaragüense, si no pueden entrar a Estados Unidos, pero sí pueden venir a Europa, si no pueden ir a la Universidad de Nueva York, pero pueden venir a la Universidad en Madrid o en París o en Londres, pues les da igual, sigue siendo un sitio muy agradable para vivir. Tenemos que presionar con las sanciones a los tiranos, a toda su cúpula, a las familias, a todo el entorno de primer y segundo grado, para evitar que se aprovechen, que atraquen, que roben al pueblo y que lo estén disfrutando en otros sitios a costa de la sangre y el sufrimiento de la gente oprimida. Eso no puede ser bajo ningún concepto. Diputado, su mensaje para los países y la comunidad internacional que está ignorando este genocidio que está sucediendo en Cuba en tiempo real. Mi mensaje es muy claro. Si permitimos que esto suceda, si no hacemos algo para evitarlo, algún día nos llegará a nosotros. Todos estamos en riesgo de caer bajo las garras del comunismo, del totalitarismo, de la dictadura. Tenemos que ponerle fin. Ya son demasiados años en Cuba de opresión, ya son demasiados años de pobreza, ya son demasiados años de comunismo. Hay que acabar con ello. Necesitamos una coalición internacional, no puede ser que un solo país lo haga, tiene que ser un esfuerzo multilateral, pero entre todos tenemos que presionar a nuestros gobiernos, seamos políticos o seamos ciudadanos de a pie, da igual. Tenemos que presionar a nuestros senadores, a nuestros congresistas, a nuestros presidentes, a nuestros gobiernos, en definitiva, para que se coaliguen en defensa de algo tan básico que disfrutamos los demás: la libertad, los derechos humanos, la democracia, principios básicos. Ya no hablo ni de izquierdas ni de derechas. Que se instaure, yo prefiero que se instaure un gobierno socialdemócrata, progresista, como lo quieran llamar, en cualquiera de esos sitios, antes que tener la dictadura comunista que están sufriendo en todos ellos. Por lo tanto, el mensaje es claro. Todos tenemos que contribuir, todos tenemos que presionar, y si entre todos lo hacemos, y con la presión interna también, yo estoy convencido de que liberaremos al pueblo cubano, al pueblo venezolano y a tantos otros que están sufriendo. Que Dios te oiga. Para finalizar, me gustaría tu opinión acerca de del embajador de España en Cuba, que cree que las protestas pasarán cuando se reactive la economía. Es el embajador de España en Cuba, Ángel Martín Pesís. Yo soy español y, por tanto, voy a procurar ser muy prudente para no criticar a
al propio embajador de mi propio país. Pero sí diré lo siguiente, el pueblo cubano lleva ya demasiados años oprimido y como dije el otro día en el Congreso, que además no son palabras mías, las tomé de otra persona, pero no es el embargo el que impide que un pescador salga a pescar y se quede con el fruto de su trabajo. No es el embargo el que impide que un cuentapropista pueda prosperar y pueda ganar y suficiente para pagar una buena vida para su familia. No es el embargo el que hace que la gente sea encarcelada sin ningún motivo. No es el embargo el que hace que haya torturas. No es el embargo el que envía a las policías y a los militares a reprimir en la calle las protestas pacíficas. No es el embargo el que impide que los cubanos puedan elegir democráticamente a su líder. No es el embargo el que está infligiendo tanto daño al pueblo cubano. Es el régimen, es el comunismo, es el totalitarismo. Y con eso es con lo que hay que acabar cuanto antes. Y si nuestros propios diplomáticos no lo entienden, tendremos que ser los demás los que hagamos más presión todavía. Diputado, muchísimas gracias por tus palabras, por unirte al dolor del pueblo oprimido de Cuba en nombre de mis abuelos, mis padres y de todos los cubanos. Gracias, diputado. Mucha fuerza para todos y viva Cuba libre de opresión, de tiranía, y viva Cuba libre en libertad. Viva Cuba libre. El diputado español es Iván Espinosa de los Monteros. SOS Cuba. Escuchas el show de Enrique Santos. 844 y es Enrique, línea directa. Mucha gente me han escrito y quieren saber acerca de del webpage de las personas que han sido arrestadas después de las manifestaciones, obviamente, en Cuba después del 11 de julio. Una de las voluntarias, Janelle Gates, obviamente, nos ofreció información acerca de este webpage, cubamissing.com, y toda la información y cómo funciona, cubamissing.com. Hoy hemos verificado casi 700 casos desaparecidos desde las manifestaciones del 11 de julio en Cuba. Yo soy una de muchas personas que fueron muy inspiradas por lo que está sucediendo. Vemos que hay mucha pasión y dolor que se está transmitiendo del pueblo cubano, y pensamos que es un tiempo de enfocarnos con mucha claridad, enfocarnos en mucha acción, y pienso que es una oportunidad de enseñarle al mundo las caras de estas 700 personas, jóvenes, personas preparadas, estudiantes, que están articulando, que quieren su libertad. Y el pueblo de Cuba y los cubanos han hecho mucho para el mundo, y es tiempo que el mundo haga por ellos. Janelle, de las 700 personas que están desaparecidas en Cuba desde el 11 de julio, ¿hay más hombres, más mujeres, las edades, de todas las edades también? Sí, pues hemos visto que son un poco más hombres que mujeres, pero son de todas edades. Algo que quiero aclarar, porque ha habido muchas preguntas sobre este término desaparecidos. Quiero que sepan que lo que hemos verificado es que el término desaparición forzada es un término legal en las cortes internacionales. De acuerdo con las Naciones Unidas, es cuando una persona es víctima de detención, secuestro, arresto por un agente del Estado que están negando información sobre su persona y dejándolas fuera de la protección de la ley. Entonces, pues, ayer mismo escuché un testimonio muy fuerte de una chica de 17 años que la acaban de condenar de 10 meses sin darle un abogado, sin darle información a la familia, junto a 11 mujeres de todas edades desconocidas, con testigos desconocidos, y así del momento a darle el miedo al resto del pueblo, viendo que pueden hacer lo que quieran con el cubano. Y estamos viendo también que las personas que son muy conocidas están haciendo menos cosas acerca de esas personas. Están haciéndole daño más que nada a las personas que no tienen familiares fuera de la isla, que no tienen asistencia a comunicación con el mundo exterior. Entonces, por eso estamos dándole cara y voces a todos los desaparecidos. Las vacunas contra el COVID-19 están aquí, y eso significa que es momento para parrilladas, caminatas, bares, fútbol, abrazos, vacaciones, playas, películas, en el cine, claro, bodas, cumpleaños, conciertos, amigos, ¿más que amigos? Citas, botes, fogatas, viajes, sol, tacos. Haz más de lo que te gusta, Washington. ¡Vacúnate! Para más información, visita vacunatewa.org.